Buenas tardes para todos quienes nos siguen a través de las redes sociales de la Presidencia de la República. Soy Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. La consejería tiene la obligación de generar conexiones o coordinaciones y articulación entre las diferentes entidades del Estado para garantizar el respeto y la eficacia en los derechos humanos. Bienvenidos a Juntos lo hacemos posible, un programa que bajo los principios de solidaridad y resiliencia busca pensar en Colombia en aquellos temas que son importantes para nuestra nación. Ahora estamos haciendo énfasis en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como una garantía para el bienestar de la población colombiana. Recordemos que la Carta de Naciones Unidas, al igual que el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y la Constitución Política de Colombia consagran el derecho a la educación como algo importante y fundamental para la vida de las personas que están en Colombia. Los derechos humanos son parte de la dignificación del ser humano. Por eso hemos escogido esta temática en medio de las conversaciones. Hoy nos acompaña el doctor Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con quien en esta temporada compartimos el programa, además que ha sido delegado por el presidente Iván Duque para coordinar toda la temática en cuanto a la conversación nacional. Así es de que adelante, doctor Diego, usted se presenta y luego presentamos a los invitados. Muy buenas tardes a todos, doctora Nancy Patricia. Muchas gracias por la invitación y por el liderazgo en organizar este programa de solidaridad y resiliencia. Juntos lo hacemos posible desde la Presidencia de la República. Quiero saludar, por supuesto, al viceministro, el doctor Luis Fernando, también compañero de conversación nacional, nos acompañó en muchas de las conversaciones nacionales. Muchas gracias al padre Harold de Jesús Castilla, rector de Uniminuto, a la doctora Dolly Montoya también, que nos acompañó en varios de los eventos. Rectora, muchas gracias. Y a Juliet, también representante estudiantil de FENARES, quien participó activamente también de la conversación nacional. Nuevamente, muy grato estar con ustedes en esta discusión particularmente sobre los derechos humanos y sobre todo, como lo ha señalado la consejera presidencial, que podamos hoy hablar sobre educación superior. Gracias, doctor Diego. Recordemos que el ciclo de conversaciones Juntos lo hacemos posible tiene dos bases: solidaridad y resiliencia. La solidaridad ha sido una convocatoria que ha hecho la señora Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos en Naciones Unidas, quien ha dicho que la solidaridad es la mejor estrategia y ha sido fundamental para hacer un llamado a la humanidad en medio de la pandemia del COVID-19. Por eso es muy importante aplicarlo en Colombia. Sabemos que tenemos dificultades muy grandes, pero indiscutiblemente, como lo hace el presidente Iván Duque todas las tardes en su programa a las 6 de la tarde, hace un llamado a que haya unidad de nación y que pensemos en el futuro de Colombia. Doctor Diego, la resiliencia. Por supuesto, la resiliencia en el gobierno del presidente Duque ha tomado relevancia e importancia porque yo creo que es uno de los valores que él más ha buscado promover precisamente y sobre todo en estas épocas de pandemia, porque ha venido señalando él que es esa capacidad que tenemos todos para enfrentar y superar las adversidades, y qué mejor palabra para describirlo, el reto que tenemos como sociedad en esta pandemia. Hoy más que nunca llama a la solidaridad y a la resiliencia, como lo hizo en el discurso del 20 de julio, de modo que ante esta tormenta inesperada que nos ha llegado con el coronavirus, que nunca habíamos enfrentado de forma tan masiva y colectiva, casi que a escala planetaria, hoy lo que requiere esa sociedad es que en la mitad de esa tormenta podamos todos dirigirnos en el mismo rumbo, remando en la misma dirección, sabiendo que lo que hemos afrontado no ha sido fácil y lo que se viene en este semestre y en el siguiente año, sin aún tener la vacuna ni
tratamiento para el virus es un reto muy grande que requiere precisamente esa capacidad de resiliencia para que lleguemos a buen puerto y al final todos seamos mejores navegantes, pues implica que esa resiliencia esté entre toda la sociedad y por eso es fundamental la discusión en estos conversatorios en torno a esos dos valores como son la solidaridad y la resiliencia. Gracias. Bueno, recordemos que hoy tenemos el derecho a la educación, específicamente a la educación superior, que es sobre todo basada sobre la posibilidad de que en iguales condiciones para todas las personas haya ese acceso a la educación superior. Estaremos conversando sobre los retos y los avances en materia de educación superior. Efectivamente nos acompañan el doctor Luis Fernando Pérez, viceministro de Educación Superior, quien además tiene 13 años de experiencia en educación superior. También la doctora Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional, el padre Harold de Jesús Castillo, rector de la Universidad Minuto de Dios, y Juliet Rincón, representante estudiantil ante el CESU y presidente de FENALES. Vamos a empezar en primer lugar a pensar sobre el tema de las conclusiones, los avances que ha tenido el país en materia de educación superior, y para ello le damos la palabra al señor viceministro de Educación, al doctor Luis Fernando Pérez. Muchas gracias, doctora Nancy Patricia, mil gracias por la invitación, al doctor Diego, de verdad un placer. Uy, perdón, creo que se me cerró la cámara. Está perfecto. ¿Ya? Ok, perfecto. Sí, no, entonces, la cámara está cerrada. Ya, ahora sí. Listo. Bueno, entonces, pues muchísimas gracias a usted, doctora Nancy Patricia, al doctor Diego. Estamos en compañía de un gran grupo de líderes en la educación superior, como lo son la doctora Dolly, la rectora de la Universidad Nacional, Juliet, que nos acompaña en el Consejo Nacional de Educación Superior en debates que hemos dado, debates fuertes, de buena manera, pero tratando de generar todos los lineamientos y orientaciones del CESU en torno a la educación superior, y por supuesto el padre Harold, quien es un gran aliado y que representa o lidera Uniminuto, una universidad que se ha destacado por tener una presencia regional y territorial en el país muy importante con su misión. Entonces, yo quisiera arrancar, doctora Nancy Patricia, por un poco hacer el recuento. Hace 2 días tuvieron ustedes en el programa la ministra de Educación y la ministra hablaba un poco de lo que ha sido el esfuerzo del señor presidente en términos de darle al sector educación el presupuesto más alto en la historia, no solo cada año, sino el salto tan importante que tuvo, por encima de un 11% entre el 2018 y lo que tenemos hoy en el 2020, con 44 billones de pesos, y esto se ha podido traducir en un esfuerzo muy importante que sectorizamos, sobre todo en educación superior, en 4 puntos básicos. Primero, lo que ha sido el esfuerzo por fortalecer la educación superior pública, fruto del empeño tanto del señor presidente como de todo el sector de educación, los movimientos estudiantiles, profesorales, con quienes tuvimos un amplio diálogo en el 2018, Juliet siendo parte de estos líderes que estuvieron compartiendo con nosotros y con quienes llevamos cerca de 4.5 billones de pesos adicionales para la educación superior, y que ha sido tan importante en este momento. Y 2019-2020 para las regiones ha sido fundamental, porque son cerca de 2.6 billones de pesos que en este momento han irrigado el sector en estos 2 años, en un esquema de trabajo como bien lo puede ratificar la rectora Dolly, un esquema de trabajo colaborativo en donde hemos intentado construir en equipo, que es parte de lo que el doctor Diego hablaba ahora, de cómo se enfrenta la resiliencia y con el principio de solidaridad que nos ha caracterizado en este momento, y es construir un equipo de trabajo
un equipo de todo el sector, ¿no? Buscando que la institucionalidad del sector, representada por nuestro Consejo Nacional de Educación Superior, por el Consejo Nacional de Acreditación, las salas de CONACES, los rectores tanto de las instituciones oficiales como privadas, los representantes estudiantiles, que siempre tengamos la voz de estudiantes, profesores, directivos y administrativos, es fundamental para ir construyendo este esquema de trabajo en equipo. Adicionalmente a estos recursos, para el presidente era muy importante y desde el primer día de gobierno empezamos a trabajar en lo que a tan solo 2 meses de haber ingresado pudimos lanzar el programa más el programa más agresivo en torno a demanda y acceso a educación superior en Colombia, que es Generación E. Generación E le da la oportunidad a 336.000 jóvenes a lo largo de todo nuestro periodo de gobierno de ingresar a la educación superior sin pagar un solo peso. ¿Esto qué quiere decir? Que es una gratuidad focalizada, le permite a aquellos estudiantes de mayor vulnerabilidad socioeconómica, que ha sido uno de los estandartes del señor presidente, poder que en ellos focalicemos el esfuerzo del Estado, que la nación haga ese gran esfuerzo junto a nuestras universidades, instituciones técnico-profesionales y tecnológicas para que los estudiantes puedan acceder a la educación superior. A hoy, en 2020, cuando llevamos 3 periodos académicos, los 2 del 2019 y un periodo del 2020, tenemos ya 116.800 muchachos que hacen parte de Generación E. Pero no solo las políticas de acceso, y aquí ese principio de equidad es fundamental. Entendemos que la distribución territorial es fundamental para poder llegar a todos los jóvenes de nuestro territorio, nuestros jóvenes urbanos, rurales dispersos. Por eso Generación E hoy tiene una penetración y una capilaridad territorial del 97.5%, es decir, que jóvenes en 1.094 municipios. Y el doctor Diego con el proceso de conversación nacional se da cuenta cuando iban a región siempre había muchachos de Generación E que hacían parte de los grupos porque logramos rápidamente poderle entregar a los jóvenes en cada uno de los municipios del país la oportunidad de acceder a la educación superior. Siguiendo adelante en los temas de cumplimiento, tenemos la transformación digital y ahora más adelante, para no extenderme mucho, quisiera profundizar en ello, en lo que ha sido el Laboratorio de Innovación Educativa, nuestro Plan Padrino, que tanto ha avanzado en los términos de solidaridad y entendiendo que en educación superior somos un solo equipo. Pero rematamos estos primeros 2 años de trabajo en una apuesta que ha sido fundamental desde el 2018 y fue nuestra apuesta por la calidad en el programa Calidad es de Todos. Con ello logramos generar una transformación del sistema de aseguramiento de la calidad. Colombia es un país reconocido en América Latina en donde ha podido transformar y ser un gran referente durante 25 años en su sistema de aseguramiento de la calidad. Pero al ser referente necesitamos empujar la vara mucho más arriba, ser más exigentes en todo lo que necesitamos de nuestro sistema de educación superior y por tanto pudimos ya en el 2019 generar el decreto 1330 y para modificar los requisitos en registro calificado y el acuerdo 02 del Consejo Nacional de Educación Superior este año, en julio del 2020, que actualiza el modelo de acreditación en alta calidad. 2 pilares fundamentales en entregarle a los jóvenes y a las familias colombianas una educación superior de alta calidad. Y rematamos este año de trabajo en lo que ha sido el esfuerzo mancomunado junto con mi trabajo y la presidencia alrededor del fortalecimiento y formación del talento humano a través del esfuerzo que hemos hecho con el Marco Nacional de Cualificaciones, todo el esfuerzo que estamos haciendo en este sentido,
que era un pedido fundamental de todo el sector, tanto en educación superior como educación para el trabajo y el desarrollo humano. Así que, doctora Nancy Patricia y doctor Diego, yo dejaría un poquito aquí y luego podemos entrar en lo que ha sido el trabajo alrededor de COVID y algunos retos que vemos en el sector. Gracias, señor viceministro. Bueno, vamos a preguntarle a los rectores cómo ven los avances en materia de educación superior y vamos a comenzar por la doctora Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional. Además es magíster en ciencias biomédicas, doctora en ciencias de la Universidad Técnica de Múnich, Alemania, y obviamente con todo un recorrido en educación hasta llegar a la rectoría de la Universidad Nacional. De verdad, doctora Dolly, que le agradecemos mucho estar con nosotros en este día, una mujer que llega a este importante reto de dirigir la más destacada universidad pública colombiana. Doctora Dolly. El micrófono que se nos olvida poner. Buenas tardes, doctor Diego Molano, doctora Nancy Patricia de Presidencia. Muchas gracias por invitarme a este panel, a nuestra universidad y también a todos los panelistas que hoy comparten. Pues honro a los panelistas que están hoy acá porque son personas muy destacadas del sector también. Con respecto a esta primera pregunta sobre lo que se ha avanzado, yo quiero hacer énfasis sobre algo muy importante que hacía tiempo no se pensaba en el país, que es cómo fortalecer la calidad de la educación superior. Y quiero hacer énfasis sobre la importancia del registro calificado. Es que los estudiantes se han cambiado las políticas, ya no es un checklist, son procedimientos que tienen que mostrar calidad y los estudiantes conocerán claramente los logros de su formación final y esto hace que las familias puedan transparentar también cómo funciona cada programa y cada una, qué es lo que está haciendo cada una de las instituciones. Por otro lado, la acreditación de las CIES, que también se cambiaron totalmente los criterios con base en calidad y flexibilidad, ha sido un importante avance del sistema y estos resultados nos dejan un proceso de formación integral de poder mirar los resultados del aprendizaje, no solamente si hay bibliotecas, si otra vez el checklist, sino el resultado del aprendizaje en cada una de las instituciones y mirar específicamente cómo tenemos que cambiar la formación desde el tener, la formación desde el ser, en actitudes ciudadanas y en aptitudes cognitivas. Y creo que esto es algo fundamental, que ahora hay mucho más flexibilidad y se reconoce la especificidad también de cada una de las instituciones y hay un acercamiento también en este proyecto de calidad a la responsabilidad de las universidades frente a los problemas del país y esto también se va a evaluar. O sea que creo que fue un gran avance y por supuesto creo que hemos avanzado mucho en la época de pandemia en el fortalecimiento de la transformación digital, en el apoyo a docentes, estudiantes, en pasar en un fin de semana de universidades presenciales a universidades virtuales y además el apoyo a la sociedad, que ha sido un momento muy especial en el cual las universidades han mostrado de qué están hechas y cómo podemos responder ante esta pandemia de manera muy clara a través de nuestros epidemiólogos, hospitales universitarios, a través del pensamiento universitario, acompañando a los gobiernos para poder llevar de la mejor manera esta pandemia y por supuesto tenemos que trabajar a la vez que fortalecer nuestros currículum, que ya terminamos el primer semestre de manera muy exitosa, vamos para el segundo virtual, también en mirar la sostenibilidad institucional, qué cosas fortalecer como la investigación de apoyo a la sociedad, como también la transformación digital y qué cosas vamos a tener que aplazar.
porque nos toca hacer un balance de presupuesto y por supuesto pues que también los presupuestos se ven igual que todos los sectores menguados por la crisis y que bueno, pues tenemos que seguir trabajando y avanzando socialmente también. Gracias, doctora Dolly. Bueno, vamos a oír también al padre Harold de Jesús Castilla, rector de la Universidad Minuto de Dios, quien es sacerdote budista, doctor en educación, también en filosofía y además pues con una experiencia grande. Ha participado en los programas de alta gerencia y de presidentes en la Universidad de los Andes, y nos puede contar también ese gran reto que han asumido ustedes en poder llegar casi que a todo el territorio colombiano. Siga, padre Harold, por favor. Muchas gracias, doctora Nancy, Patricia, doctor Diego Molano. Por supuesto, agradecer a todos nuestros panelistas, señor viceministro, Juliet, doctora Dolly. Es bueno poder aprender también de ustedes en esta tarde, toda esta experticia en el sector de la educación superior. Yo quiero responder realmente a la pregunta de esos avances y unirme a lo que el viceministro y la doctora Dolly han dicho, pero destacar de manera especial como varias lecturas que he hecho cuando me puse en concreto a indagar y a escribir un poquito sobre estos avances. Yo creo que lo primero que tenemos que destacar de lo que el país ha hecho en esta última década, todos los apoyos, quizás más, un poco más de tiempo, todo lo que tiene que ver con esa cobertura de la educación superior, contar hoy con 2.400.000 estudiantes, es realmente un esfuerzo grande que el país ha hecho. Y creo que aquí, desde el punto de vista de la política, del sector, de las instituciones de educación superior, sus 300 casi instituciones, estudiantes, la comunidad académica, un gran esfuerzo realmente para esa cobertura, quizás atributos como acceso, cobertura, que son muy importantes en este avance. Y evidentemente unirme, por supuesto, a lo que el viceministro también y la doctora Dolly han dicho, lo que tiene que ver con la calidad de la educación superior. Creo que allí el esfuerzo ha sido también como un norte que ha guiado, digamos, esta apuesta educativa en Colombia, efectivamente, digamos, haciendo posible los escenarios donde transite esa calidad desde el punto de vista de la normativa, desde el punto de vista, digamos, de la institucionalidad de esa calidad, llámese órganos de gobierno, el CESU, el CNA, en las salas CONACES y toda la comunidad que está involucrada precisamente allí en esa apuesta de la calidad. Evidentemente, esos decretos del 1330 y del acuerdo de calidad, de alta calidad, hoy le suman como una capacidad muy importante a la apuesta educativa de Colombia. Y quiero resaltar de manera especial también en ese avance, yo creo que la desconcentración de la oferta, para mí, y pues desde lo que me corresponde como rector de Uniminuto, precisamente siendo una institución, y yo creo que la doctora Dolly igual lo puede decir, por ser unas instituciones nacionales con impacto regional. Creo que esa capilaridad, como la llamó precisamente el viceministro, en las regiones y esa desconcentración de la apuesta educativa en las regiones precisamente para dar esos límites al acceso, a la cobertura, y que muchos de nuestros estudiantes en ese tránsito inmediato a la educación superior puedan ingresar. Yo creo que ha sido también algo muy, pero muy importante en el avance de la educación superior. Ni se diga, digamos, de todo lo que tiene que ver con la modalidad. Y que efectivamente hoy con esta realidad del COVID, pues hemos podido, digamos, integrar una apuesta de educación superior sin que se nos caiga la estantería, discúlpenme la expresión coloquial, de lo que hemos construido en términos de presencialidad, de distancia, pero sabiendo que hoy esta gran apuesta de virtualidad, evidentemente, pues se convierte en un desafío y un reto muy significativo para el país, y hemos podido, como lo dijo la doctora Dolly, responder. Hemos podido generar solidaridad a propósito de la palabra y el principio que atraviesa esta conversación, con programas muy concretos desde el Ministerio de Educación Nacional que
son esas IES que aportan y que colaboran a que otras se integren en toda esta propuesta, el Plan Padrinos, que me parece bien importante. Yo creo que allí hay elementos evidentes de avance y de solidaridad y de resiliencia, como llamamos en este panel, con este webinar, que vale la pena destacar. Cobertura, acceso, calidad, pertinencia, regionalización de nuestro proyecto institucional educativo en Colombia, y ahora con toda esta capacidad digital que yo creo que va a ser muy importante, está siendo y va a ser mucho más importante para el país. Creo que son avances que hay que destacar a propósito de la política pública y de toda la capacidad de las instituciones de educación. Gracias, padre. Muy importante todos los conceptos que ustedes han entregado. Bueno, ahora le corresponde al doctor Diego Molano conversar con Juliet Rincón, quien es ingeniera civil y además estudiante de la maestría en gestión urbana en la Universidad Piloto, representante de los estudiantes universitarios del país ante el Consejo Nacional de Educación Superior y también presidenta de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles FENARES, porque es representante estudiantil de la Universidad Piloto de Colombia, para que, doctor Diego, puedan ustedes conversar sobre los adelantos de la educación superior en el marco de la conversación nacional. Bueno, yo primero que todo quiero saludar a Juliet y reconocer un gran liderazgo en el mundo de la discusión de lo que requiere la educación superior, y un liderazgo que yo lo calificaría como que tiene tres características. Uno, franco, siempre muy franco. Segundo, constructivo. Y tercero, un liderazgo que nos permitió tender puentes, que yo creo que era el objetivo que buscábamos en la conversación nacional. Y Juliet, a pesar de muchas diferencias con el gobierno, tiene particularmente una gran apuesta por construir y tender puentes a pesar de las diferencias, y en eso reconozco el papel que cumplió Juliet en la conversación nacional. Yo quisiera señalar, pues, como para poder conversar con Juliet, es lo siguiente. Nosotros en la conversación nacional nos habíamos colocado el propósito de debatir a nivel nacional con los diferentes sectores, aquellos que se movilizaron, otros que no se movilizaron activamente y otros que tenían interés en participar, sobre cuáles eran los grandes temas del país, sobre aspectos puntuales que pudieran ayudar a mejorar la educación del país, construyendo sobre las políticas públicas que ya había desarrollado el gobierno y que venía impulsando la ministra, creando nuevas ideas o nuevas propuestas, y también buscando cómo se implementaban mucho en las regiones, y por supuesto oyendo y escuchando y dialogando con los diferentes moderadores. Y yo encuentro que de esta conversación nacional una conclusión muy personal. Cuando quisimos dar una discusión con todos los sectores, encontramos varias preocupaciones en los jóvenes relacionadas con la educación superior. Lo primero, una gran preocupación, no solo por la calidad de la educación superior, sino sobre todo por el acceso equitativo de todos los ciudadanos a la educación superior. Y yo creo que eso refleja para mí, que fue lo que más aprendí en esta conversación, que hoy tenemos una nueva sociedad, una sociedad mucho más urbana, o una sociedad de unos jóvenes que ya no solo reclaman el tener la educación, sino tener acceso y tener calidad en la educación superior, y casi que protagonistas de una gran movilización para decir, oiga, queremos acceso universal a la educación superior a costos razonables, con buena calidad y en un acceso democrático. Eso es lo que encuentra uno muchas de las movilizaciones en ese sentido. Lo segundo, con una gran apuesta y una discusión que vimos en cómo se fortalece la calidad de la educación pública y garantizar que lo que se invierta en la educación pública se vea reflejado en mejores resultados, en mejor calidad, en mejor investigación, en mejor ciencia y tecnología, en el desarrollo de la propuesta de la universidad pública, y una gran discusión alrededor de ese proceso. Y lo tercero, tal vez,
es cómo se logra que esta nueva educación sea pertinente frente al mundo en el siglo XXI, que tenía que ver mucho con la gran discusión que hacían los estudiantes sobre la pertinencia de una educación superior que tenga calidad, pero que además les permita vinculación laboral con un grupo de población joven que tenía o tiene la tasa de desempleo una de las más altas. Y yo creo que al final, gracias al liderazgo de la ministra María Victoria, de nuestro viceministro Luis Fernando, que se dedicó con alma, vida y corazón y sombrero a construir unas propuestas, se llegaron a 3 conclusiones sobre grandes apuestas con unas conclusiones muy pertinentes. Y las apuestas de la conversación estuvieran enfocados básicamente, uno, con un tema muy concreto sobre el rol de los profesores y lo que debería hacer en Colombia para fortalecer la capacidad de los maestros, su formación, su desarrollo, su promoción, y en esa medida eso fue uno de los grandes procesos de discusión que se tuvieron en torno a la educación. Y todo el modelo pedagógico, una segunda gran discusión de propuestas que inclusive llevó allí a sacar la propuesta del Centro de Innovación de Pedagogía que debería tener. Y lo tercero, que estuvo muy enfocado a los mecanismos de acceso y financiación, lo que inclusive llevó a que se sacara como conclusión la aceleración de la reforma del ICETEX, que inicialmente durante la misma conversación sacó unos planes de alivio y apoyo directo y ahora se ve reflejada en un proyecto de ley que va a ser presentada por el gobierno este semestre en una reforma al ICETEX en la cual particularmente un grupo de estudiantes participaron activamente. Entonces yo creo que pues, sobre eso versó la discusión y muestra un cambio de una sociedad que exige en los estudiantes y en los jóvenes otro tipo de educación y otro tipo de calidad y otro tipo de acceso y democratizarlo mucho más. Sin embargo, yo voy a hacer una reflexión porque nosotros inclusive, y lo tengo que reconocer acá, pues la conversación veníamos volando, íbamos avanzando, discutiendo, hicimos 36 eventos regionales, discutimos, recibimos propuestas casi 12.000 en la plataforma digital. El 40% de las propuestas que recibimos en la plataforma digital tenían que ver con educación y con jóvenes. O sea que realmente la conversación era sobre este tema central principalmente, a pesar de que teníamos otros 6 temas. Pero yo diría que el coronavirus y el COVID-19 nos frenó en seco. Y muchas de las propuestas que salieron de la conversación que íbamos a implementar nos cambiaron toda la lógica a partir del coronavirus y del COVID-19. Y voy a plantear como 3 grandes dilemas que yo creo que tenemos hoy. El presidente Duque planteó para el manejo de esta pandemia 3 grandes objetivos: preservar la salud, mitigar y apoyar a los más vulnerables durante la pandemia y mitigar los efectos de empleo y cómo eso afectaba la vida de todos los colombianos por el desempleo. Y muchas de las propuestas que salían de la conversación nacional o que salieron tenían que ver con la educación, con fortalecer el empleo para los jóvenes. Pero los escenarios nos cambiaron. Los escenarios nos cambiaron porque hay ciertos temas que precisamente en una situación donde tenemos una pandemia que hoy afecta la vida de todos los colombianos, porque hasta que no haya vacuna y no haya tratamiento va a ser muy difícil poder tener una normalidad como la que teníamos. De hecho, debería ser diferente. Tenemos una tasa de desempleo que ya no solo afecta a los jóvenes, sino es una tasa de desempleo del 23% en la población colombiana, 5 millones de desempleados en los últimos 2 meses, que por supuesto afecta a los jóvenes, pero hoy afecta a la mayoría de la sociedad colombiana, de trabajadores formales, sobre todo, los de las industrias pequeñas y medianas, que afecta directamente el bienestar de toda la sociedad. Y lo tercero, porque nos cambió cosas que nos parecían increíbles, no solo en educación superior, sino en todo el modelo educativo de Colombia. Pasar en un periodo de 20 días a que casi 15 millones de estudiantes de primaria y secundaria ya no estudiaran en las aulas, que ha sido lo tradicional del siglo XIX y del siglo XX, sino que estudiaran en sus casas. Creo que fue un salto en tecnología y virtualidad de casi 5 años que nadie esperaba, que lo discutimos en la conversación nacional, pero que no era como el gran centro o la gran posibilidad. Y esto, aquí está el rector del Uniminuto, a quien admiro mucho porque es la universidad tal vez que tiene los mayores avances digitales en Colombia,
Yo cuando fui concejal estuve mucho impulsando en el distrito el mundo digital, y realmente una de las universidades de admirar en lo que ha pasado en educación virtual es Uniminuto, pero eso era una discusión. Y eran con ejemplos prácticos en Uniminuto, por ejemplo, o en la Politécnico, pero lo que sucedió en aceleración de la educación digital gracias a la pandemia es pues una revolución en términos de educación digital. Podrá haber críticas a la calidad, pero al final eso sucedió y que era una de las grandes apuestas de a 2 o 3 años, pero nos pasó en 2 meses. Entonces, pues este es un gran reto que tenemos ahora. Y una discusión muy concreta, salió tal vez recientemente de las movilizaciones de la conversación, el Comité de Paro planteaba algunas propuestas, inclusive ahora durante la emergencia sacaron un pliego de emergencia que pedían matrícula cero en educación superior. Una cosa que era muy difícil y es muy difícil de lograr, pero la coyuntura nos ha llevado a eso, y gracias al liderazgo del Ministerio de Educación hoy podemos decir que en este segundo semestre, y me corregirá el viceministro, del trabajo conjunto entre el gobierno nacional y los territorios nacionales, las gobernaciones sobre todo y algunas alcaldías, tenemos más del 80% de matrícula de universidad pública con 0 matrícula para este semestre, con un esfuerzo fiscal enorme que tocó desarrollar para poder garantizar que los estudiantes de educación pública, que mientras antes estábamos pidiendo más recursos para mejorar la calidad, hoy nos tocó invertir los recursos para garantizar que pudieran permanecer en la educación superior. Entonces, y sobre todo en las universidades públicas, eso, que esta solicitud de matrícula cero se hizo realidad en esta discusión con un esfuerzo fiscal enorme que seguramente tendrá implicaciones en el mediano y largo plazo en otros proyectos prioritarios que se venían desarrollando y que es necesario pues hoy considerar. Entonces, un poco hago esta introducción para iniciar la discusión con Juliet, de que de la conversación teníamos unos temas sobre los que no vamos avanzando, pero la pandemia nos obliga a repensar muchas de estas nuevas prioridades, porque aquí el coronavirus nos cambió a todos y requerimos un esfuerzo adicional con esa palabra de resiliencia, de garantizar que lo que veníamos discutiendo, más los nuevos problemas que surgen con la pandemia, hoy podemos encontrarle soluciones para garantizar ese acceso, esa calidad y ese requerimiento que tienen los jóvenes frente a la educación superior. Gracias, Diego. Bueno, Juliet, tus consideraciones frente a la conversación nacional y obviamente a la educación superior de la cual eres líder. Bueno, pues le agradezco al doctor Molano su presentación. Creo que es muy valioso que lo reconozcan a uno como líder estudiantil de esta manera. Yo quisiera referirme un poco a la pregunta anterior que le realizaron a los rectores, y es que quiero valorar algo. Creo que fruto de los acuerdos firmados en el 2018 entre el presidente Iván Duque, los estudiantes, los profesores, digamos que ha avanzado la educación superior en 2 cosas fruto de esto. Uno, el presupuesto, como lo dijo el viceministro, y 2, en estos acuerdos también se firmó el tema de la reforma estructural al ICETEX, que también se tocó en la conversación nacional y que es muy importante que tengamos en cuenta. Llevamos año y medio prácticamente en esta, yo hago parte de esta comisión y realmente puedo decir que se siente de cierta manera esa voluntad de que realmente la entidad se reforme de manera estructural. Así que creo que esto es un avance y es algo que el país está necesitando. Y también es importante para mí reconocer otro avance que se ha tenido en la educación superior en este tiempo, y es que ahora se valora la diversidad de las instituciones. Se tiene en cuenta su mejoramiento en función de la misión, la identidad, tipología y carácter. De ahí a que se vuelva a que regresemos a una de las grandes virtudes del sistema colombiano, que es su diversidad, cualidad que pues de cierta manera se había desconfigurado por suponer que todas las instituciones tendrían que desarrollar el mismo nivel, por ejemplo en investigación. Entonces digamos que yo quería como referirme un poco a esto porque yo valoro muchísimo este avance
que tiene en cuenta nuestras regiones, que tiene en cuenta las instituciones que realmente pues están haciendo la tarea de formar los jóvenes que están en regiones apartadas. Esto como un avance. Para hablar de la conversación nacional, tengo que referirme a algo que a los jóvenes y que en educación superior preocupa mucho, y es el tema de esa veeduría a los recursos. Que quisiéramos que, por ejemplo, dentro de algunos puntos que yo planteaba en la conversación nacional, pudiéramos formar a los representantes estudiantiles, no solamente de las instituciones públicas, sino también privadas, para poder ser veedores de los recursos, no solamente del aumento que hubo por la firma de los acuerdos 2018, sino en general de todo el presupuesto de las universidades, porque considero que una de las preocupaciones más grandes que tenemos hoy es el tema de la corrupción. Entonces, creo que algo que tengo que sacar mucho de la conversación nacional es que varios jóvenes, por no decir que casi todos, interveníamos refiriéndonos a este tema de los recursos, porque pues si bien han aumentado, pues están siendo escasos, y consideramos que es importante velar por estos recursos. También creo que el tema de la calidad es algo que hoy por hoy importa más. No sé cómo sucedía en las anteriores generaciones, cómo lo veían así, si lo veían así, pero realmente esta es una generación a la que realmente nos preocupa el tema de la calidad, de que lo que estamos recibiendo pues nos sirva para salir a conseguir empleo, que podamos marcar la diferencia. Entonces, esos puntos que el doctor Molano pues recalca, yo quiero decir que lo más importante para nosotros hoy viene siendo como el acceso, la calidad, y que se revise en qué se están invirtiendo los recursos. Gracias, Juliet. Bueno, vamos, el viceministro, si de pronto de manera breve quiere agregar algo específicamente sobre el tema de conversación nacional. No, señora, yo creo que el doctor Diego hizo un muy buen esquema de los puntos que se han tratado, y creo que abordó exactamente cuáles eran las preocupaciones de los jóvenes, principalmente en estos espacios en las regiones de Colombia. Gracias, viceministro. Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta, y es cómo los retos de la educación superior. Y una cosa que les voy a preguntar a los rectores es esa diferencia en el enfoque de la educación superior desde las universidades privadas versus la diferencia con las universidades públicas. Y el otro reto, cómo hablar de ruralidad en la educación superior. Padre Harold, por favor. Muchas gracias, doctora Nancy. Yo creo que lo expresé en la primera respuesta a la pregunta de los avances. Creo que el esfuerzo que se ha hecho en esa perspectiva de ruralidad, de un proyecto de educación superior que impacte los territorios del país, es evidente que en ese sentido la política de educación superior ha caminado. Yo creo que no podemos pensar en un país con desarrollo, con perspectiva de calidad de vida, de bienestar, etcétera, de productividad y de innovación y competitividad, que realmente nuestra educación superior no llega a los territorios. Formamos talento humano, evidentemente como instituciones de educación superior, sea desde la educación pública o la educación privada, pero también tenemos una gran responsabilidad desde el punto de vista de la generación de conocimiento de nuestras instituciones, que deben ser apropiadas precisamente, o apropiados esos conocimientos desde el punto de vista de las grandes apuestas de desarrollo territorial. Yo creo que ahí hay un gran reto y un gran desafío. Evidentemente creo que hemos podido caminar en el mismo con avance, pero siento que allí pues tenemos que hacer un mayor esfuerzo desde el punto de vista del fomento, desde la política pública en el sentido del fomento, y todo lo que tiene que ver también hoy por hoy con un nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación, de unos sectores propios de este gran componente de ciencia, tecnología e innovación en el país, que tienen que estar cruzados precisamente con las necesidades territoriales
y yo pienso que de verdad la universidad o las instituciones de educación superior, la educación superior como política, está llamada a tener allí un papel bien importante. Efectivamente, la idea no es generar concentraciones, la idea es que nuestro talento humano pueda desarrollarse en su contexto, por eso hablamos de un atributo también bien importante de la educación superior como la pertinencia, y yo siento que ese es parte, digamos, del desafío que tenemos. Instituciones como las nuestras, Uniminuto, la Nacional y muchas otras que hoy hacen presencia en territorio, evidentemente pues tienen esa gran apuesta y ese desafío. ¿Cómo, cómo equilibrar ese dilema permanente entre una calidad que es parte también del atributo de la educación superior y la pertinencia que requiere, digamos, nuestra oferta educativa, nuestras propuestas de conocimiento, la apropiación social del mismo, los proyectos y los fomentos de investigación cruzados con un gran impacto social, porque finalmente yo creo que la gran apuesta y hoy una de las maneras de entender y de leer el enfoque de la educación superior está muy alineado a esa visión exógena de las mismas instituciones que estamos es precisamente para brindar un impacto en la sociedad de una manera muy cualificada. Así que creo que estamos en el camino, yo diría, estamos en el camino, pero seguramente nos corresponde hacer un esfuerzo más en esa perspectiva del fomento de la educación rural y de los más vulnerables, porque finalmente es equidad y es movilidad social lo que queremos en este país. Gracias, padre. Doctora Dolly, ese concepto suyo desde la Universidad Nacional en la diferencia de enfoques, si los hay, si usted considera que los hay, entre las universidades públicas y privadas. El micrófono, doctora Dolly. Doctora Dolly. Es el micrófono. Bueno, no, cuando uno piensa en los poderes del país, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y los afanes de cada uno de los poderes, tiene que pensar que son las instituciones, las universidades, las responsables de hacer propuestas al país sobre por dónde los tomadores de decisiones tomarán las decisiones, pero las universidades debemos hacer estas propuestas de trascendencia social que llegan a la Colombia profunda y que es tan importante para nuestra sociedad que sea más equitativa, y por eso hablamos de formación desde el ser, desde las actitudes ciudadanas y no desde el tener, porque formar desde el tener es formar semilla de la corrupción, el individualismo y el ser el único, no hacer cosas. Hay que formar a los estudiantes para hacer cosas importantes, no para ser importantes. Entonces yo creo que si nosotros logramos formar a nuestros estudiantes desde el ser, desde cómo se respetan a sí mismos, respetan al otro, respetan su comunidad, respetan al otro, al medio ambiente, podemos empezar a cambiar esta mentalidad de corrupción y de apropiarse de los recursos de todos de manera individual, porque se le está quitando la comida a un niño, la sonrisa a un niño. La corrupción atenta contra la sociedad y creo que es el flagelo más grande que ha recorrido el mundo y tenemos que sacarlo realmente de todos los escenarios, y eso solo se logra con una educación, pero no cualquier tipo de educación, es con la educación desde el ser, no desde el tener. Y eso es muy importante porque es una educación con responsabilidad. Entonces, nosotros hemos venido planteando que así como este gobierno le ha apostado a la educación y a la ciencia y a la tecnología, vendrán otros que no les importa. Entonces, ¿cómo nosotros podemos construir una política de Estado que pueda tener los recursos a largo plazo y que pueda garantizar la calidad? La calidad solo se garantiza con plantas docentes en las universidades que puedan estar de manera permanente en las universidades y que de esa manera no estemos rotando profesores y sin capacidad de formación, ni sin capacidad de permanecer, ni de permanencia en el sistema. Entonces, esa tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con la calidad
y el tener profesores de planta, tiene que ver con la autoevaluación permanente de todas las instituciones para mejorar continuamente. Nosotros tenemos que aprender a evaluarnos individualmente. Cada uno sabe cómo crece cada año, cada uno sabe qué está haciendo por la sociedad. Y nosotros sometemos a los estudiantes a unos exámenes desde afuera, en lugar de enseñarlos a reflexionar con sentido de completud, que si las universidades ofrecen unas condiciones básicas y están exigiendo un básico, deben llevarlo completamente y de la mejor calidad, y no que con 3 se pasa y de pronto con los 2 que le hacen falta era lo que le faltaba para que no se le caiga el puente o para que no se le muera un paciente. Entonces, si nosotros llevamos la educación a ese sentido de completud, de que lo mínimo que se exige sea completo, en lugar de estar presionando con la nota, podríamos tener una educación distinta y una sociedad totalmente diferente. Y por supuesto, hay que hacer uso de las herramientas de la transformación digital que todas las universidades venimos ofreciendo. Nosotros tenemos 9 sedes en todo el país y en 4 de las sedes que están en Amazonas, Leticia, Arauca y Tumaco, la conectividad es muy escasa. Entonces, es que la conectividad es un derecho humano. Hoy es un derecho humano, porque tenemos que estar interconectados y tener acceso de manera democrática al conocimiento y al conocimiento universal. Entonces, este es un trabajo, y la transformación digital no es llenar las universidades de computadores, es un cambio cultural profundo en materia de educación, y es un cambio cultural profundo en organización también de las universidades. Y por supuesto, la equidad debe estar comprometida en una política pública. Además, que las universidades no solo sentarnos a pedir, es como nosotros nos articulamos con los otros miembros del sistema, con las empresas, con el Estado y también con todas las comunidades para que nosotros podamos hacer innovación social e innovación tecnológica. Entonces, quiere decir que nos toca salir también, y lo hemos venido haciendo a través de la historia. Lo que pasa es que se visibiliza muy poco y los medios solamente destacan algunas cosas que son noticia, pero esa noticia del trabajo cotidiano en la Colombia profunda, de los 1.800 proyectos en comunidades, eso no es importante, o sea, eso no se destaca. Entonces, digamos que si nosotros podemos construir una política pública con unos elementos muy claros, que yo creo que en este gobierno se puede hacer porque importa la educación, podemos dejar sembrados unos pilares de largo plazo que nos permitan no estar en los vaivenes de cuánto se invierte cada año, o si la plata de inversión la vamos a emplear para nombrar maestros. Debemos tener profesores de plata. Entonces, por eso, y tener un sistema único de educación pública, a mí me parece fundamental, porque es que si nosotros tenemos ese sistema de educación pública y los exámenes de todas las universidades públicas para el ingreso de profesores se hacen de la misma calidad, que va a ocurrir en 20 años, probablemente, tendríamos nosotros cómo rotar esos profesores en las diversas universidades públicas y poder hacer relevos y poder emplear de mejor manera el conocimiento generado por los profesores que están al interior de las universidades públicas. Las universidades privadas juegan su papel y tienen también sus intereses, son parte del sistema, creo que son aportantes también a la sociedad y tenemos que trabajar juntos. Yo creo que este es un momento de solidaridad donde la diferencia entre lo público y lo privado hay que defender lo público, los privados deben defender lo público y no dar coimas, por ejemplo, y todo el mundo debe defender lo público, pero también las universidades privadas juegan un papel importante y cada una tiene su propia forma de actuar y su propia cultura institucional. Nosotros, las públicas, tenemos que llegar a la Colombia profunda y tenemos que ayudar a mejorar la competitividad también. Entonces yo creo que pues esto es lo que buscan casi todas las universidades en el país, pero pues nosotros debemos tener vocación de trascendencia social como universidades públicas. Solamente añado una cosita, doctora Nancy, no me demoro. Prueba de ese enfoque común hoy es las instituciones como ASCUN, donde estamos trabajando conjuntamente por el servicio a la educación superior en el país y por el desarrollo de la misma.
del mismo país. Es decir, aquí el compromiso es por el derecho a la educación, precisamente, y el derecho a la educación superior y al desarrollo del país. Y creo que en eso nos sentimos completamente alineados, las dos, digamos, formas o organizaciones, por así decirlo, pero creo que el propósito es el mismo y lo estamos logrando a través de escenarios como estos. Doctora Nancy Patricia, si usted me permite... Pero sí, déjeme, le voy a transmitir aquí, yo sé que le toca salir, pero rápidamente que nos hable de los retos que hay, sobre todo, que tiene el ministerio en este momento, sobre todo en las circunstancias actuales de pandemia y cómo llegar a esa Colombia profunda, de esa ruralidad. Rápidamente, viceministro, y luego vimos a Juliet. Vale, muchas gracias y al resto del grupo que nos acompaña, pues ha sido un placer. Yo lamentablemente tengo que retirarme apenas termine mi intervención, pero ustedes, yo creo que, doctora Nancy Patricia, la respuesta tanto de la rectora Dolly como del padre Harold dan muestra del gran reto que tenemos en educación superior en este momento y sobre todo de la importante apuesta que están haciendo las instituciones. Tienen ustedes en este panel dos instituciones como la Universidad Nacional y la Universidad Minuto de Dios que en realidad demuestran ese compromiso por la transformación social de las regiones, compromiso que va desde la élite, la generación del conocimiento, hasta el compromiso de llegarle a cada uno de los municipios más apartados. La Universidad Nacional, con sus sedes de frontera, el gran esfuerzo que hace por irrigar en el resto del sector de la educación superior en capacitación docente, investigación de punta, innovación, la calidad por ser el faro que le indica al resto del sector por dónde se generan los procesos de formación. Uniminuto, que por su lado en su misión ha entendido que debe en realidad descentralizar, tiene una estructura gigantesca en la cual le llega a cada uno de los rincones y va con esos muchachos. Así que entendemos la complementariedad que tienen un sistema de educación superior, tanto las instituciones oficiales en su rol como las instituciones privadas. Y en este momento de pandemia, creo que esa compaginación que vemos en el establecimiento del panel del día de hoy es lo que logramos con el Plan Padrino, ¿no? Una invitación muy rápida, alcanzamos a reaccionar rápidamente en el mes de marzo, invitar a las instituciones y decir, hombre, tenemos unos grandes retos, no solo de conectividad, de capacitación docente en nuevas tecnologías, de capacitación de nuestros estudiantes que si bien hacen parte de una nueva generación, el hecho de ser nativos digitales en el consumo de contenidos digitales no quiere decir que tienen un desarrollo en pedagogías y herramientas del aprendizaje a través de metodologías no presenciales, y eso nos ha generado un programa que le entrega al país una forma diferente de trabajar, una manera diferente de aunar esfuerzos, de proyectar las capacidades institucionales de aquellos con mayores fortalezas hacia aquellas instituciones, en su mayoría en regiones donde la oferta no es muy fuerte, para que puedan tener la mejor calidad posible y nuestro sistema de educación superior pueda salir avante. Así que yo quisiera dejar el mensaje, decir, hombre, un mensaje de gratitud a todas nuestras instituciones de educación superior porque se pusieron la camiseta por el país, le están respondiendo. Aquellas que tenían con qué responder inmediatamente lo hicieron. Aquellas que se han demorado un poco más porque ha sido todo un proceso de adaptación, lo están haciendo en este momento. Y eso es muy importante porque respondimos con laboratorios, respondimos con respiradores, respondimos con investigación, innovación, desarrollo, pedagogías, nuevas maneras de enfrentar la pandemia del COVID a través de un mecanismo colaborativo de trabajo solidario entre todos. Así que, pues para ellos,
toda la gratitud desde el gobierno nacional por ponerse esa camiseta, por responderle a los jóvenes, a los más de 2.4 millones de jóvenes de la educación superior, y creo que el mensaje que nos queda en este sentido es que vamos a seguir trabajando todos en equipo, todos encontrando la salida de darle vuelta y encontrar cómo a través de la nueva fase de la presencialidad con alternancia lograremos entregar el servicio de educación de la mejor calidad posible. Muchas gracias y yo los dejo. Mil disculpas. Gracias, viceministro. Pero bueno, aquí, Juliet, nos queda también su visión sobre los retos. Esperamos que estas memorias puedan recoger las iniciativas, además, para todo lo que sigue para Colombia. Juliet. ¿Me escuchas? Sí. Te escuchamos, Juliet, sí te escuchamos. Gracias. Bueno, yo creo que los retos que tenemos en este tiempo de pandemia, de emergencia, pues primero pues tengo que decir que los esfuerzos que se han realizado para el semestre 2022 han sido fundamentales para evitar la deserción, pero los reales estragos de toda esta emergencia se van a ver evidenciados en todo el año 2021. Entonces creo que debemos prepararnos para garantizar esa matrícula cero en todas las IES públicas y ver cómo y de qué forma apoyar a las IES privadas. No sé, pensar por ejemplo en una reducción o descuentos en los impuestos para que estos se vean traducidos en descuentos en las matrículas de los estudiantes. Creo que ese es un reto, el tema de la matrícula cero. El otro es, creo que como lo han dicho los rectores, garantizar el acceso a la educación. Muchos estudiantes y en especial los de las regiones, a pesar del esfuerzo que ha realizado el Ministerio de Educación junto a Mintic, aún no cuenta con los equipos necesarios, incluso no cuentan con acceso a la conectividad, lo que impide que puedan tomar sus clases de manera remota. Hablando también del plan Padrino que mencionaba el viceministro, yo creo que así fue un plan muy bien pensado, pero pues también considero que este y cualquier otra estrategia deben garantizar realmente una educación de calidad en la virtualidad o en la modalidad blended o de manera remota, pero debe ir enfocado sí o sí en garantizar la calidad en esta modalidad. Y por último, considero que pues, es muy importante que algunos otros sectores apoyen más la educación. Quisiera, pues, por ejemplo, ver un liderazgo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque pues, hasta el momento no se ha sentido mucho el liderazgo de la ministra, pero es momento de que se articule un poco más con el Ministerio de Educación. Y a su vez, pues, también pensar en esa articulación que ya se tiene con MINTIC, que ha sido valiosa, pero creo que es momento de que haya una mayor articulación y que se sigan dando más resultados porque realmente los necesitamos para sobreponernos de mejor manera a esta emergencia. Creo que no solamente el sector de educación puede apoyar y sí o sí necesitamos que se garantice ese acceso a la educación, por más de que se revisen las formas, lo que sea, se necesita pensar en los equipos y en la conectividad para que nuestros estudiantes, más que todo en las regiones, aunque en las ciudades todavía muchos estudiantes no tenían cómo acceder a la educación. Y pensando en el tema de ruralidad y la vulnerabilidad de algunas comunidades, yo considero que es importante empezar a tener programas específicos y pertinentes de acuerdo a las regiones, porque hay regiones que necesitan, por ejemplo, temas más enfocados al agropecuario, pero aún se siguen formando abogados y psicólogos. Entonces es importante pensar en la pertinencia regional para empezar a dar apertura a estos programas. De nuevo, en la ampliación de la cobertura y más en la ruralidad. Y creo que hay algo que es importante que debemos tocar y es evaluar los exámenes de ingreso a varias de las IES públicas del país. Yo creo que allí también se genera una brecha, porque muchos de los estudiantes que vienen de la ruralidad difícilmente logran acceder a un cupo por los exámenes de ingreso y en muchos casos estos cupos los terminan ganando estudiantes de estratos altos como 5 y 6. Entonces, estos estudiantes de 5 y 6 que tienen los recursos para poder pagar sus matrículas en instituciones privadas, le están quitando de cierta manera el cupo
a estudiantes de estrato 1, 2, 3 o incluso sin estrato. Entonces es importante empezar a evaluar esas dos posibilidades porque, pues, para que la ruralidad pueda acceder más a la educación. Y por último, recordarle a la doctora Dolly que es muy importante que desde nuestro lenguaje y desde nuestro discurso podamos reconocer que el sistema público y el sistema privado siempre ha podido coexistir, y a veces esas brechas en nuestro lenguaje, nuestro lenguaje hace que esas brechas crezcan y pues nosotros siempre, yo soy estudiante de universidad privada, siempre he tratado de defender lo público, pero también me gustaría que lo público defendiera lo privado. Gracias, Juliet. Muy interesante el planteamiento. Vamos a darle la palabra al doctor Diego Molano, quien hará las conclusiones de este conversatorio, no sin antes recordarles que el próximo martes y el próximo jueves también tendremos programas de educación. Tendremos que hablar de la virtualidad y la conectividad y de los temas de ciencia e innovación aplicadas en la educación. Serán los programas de la siguiente semana. Doctor Diego, las conclusiones y el cierre le corresponde. Mil gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Nancy Patricia, y al rector de Uniminuto, padre Jaro, la doctora Dolly, rectora también, y a Juliet, muchas gracias por su participación, y lo mismo que al viceministro. Yo tomo 4 grandes temas que salieron acá de esta discusión. Uno, la importancia de la educación superior como uno tal vez de los instrumentos de equidad social más importante, y el rol de la universidad en hacer transformación social. Transformación social en las regiones, transformación social en la creación de equidad, transformación social en la competitividad y la innovación de este país. Segundo, lo que ustedes señalaban también, y tal vez la importancia de que crear una formación desde el ser humano, no desde el tener, sino desde el ser humano, que tenga ese desarrollo que le permita tener otra visión sobre la sociedad. Y ahora, después del coronavirus, creo que mucho más se ratifica la necesidad de que volvamos a centrarnos en el desarrollo del ser humano. El tercero son aspectos muy puntuales que Juliet señaló, de cómo hoy los estudiantes siguen muy preocupados de básicamente cómo se logra la calidad del acceso, el control a los recursos crecientes que se han dado, y señalaba el tema de las veedurías y sobre todo la calidad. Y finalmente, pues al final se señalaba aquí la importancia de esa coexistencia en un modelo que tiene Colombia, de una educación superior público y privada, en donde es posible coexistir, es posible avanzar conjuntamente, no una disputa entre una y otra, sino entre cómo se trabaja de forma colaborativa para lograr ese gran propósito, que es que los colombianos tengamos acceso a una educación superior de calidad muy pertinente. Y yo finalmente quisiera hacerles una invitación, porque preguntabas tú los retos, y es la siguiente. Yo sí creo que esta pandemia del coronavirus nos está obligando a repensar mucho la agenda, pero para salir de esa agenda tenemos que reactivar a Colombia, tenemos que repotenciar a Colombia. Y ya aquí tenemos que hacerle una invitación, como lo ha hecho el presidente Duque, a ese compromiso por Colombia que presentó el 20 de julio. En los próximos año y medio, 2 años, tenemos una gran tarea de un compromiso por Colombia, y ese compromiso tiene que ver con 4 grandes pilares. Un compromiso con el empleo, y allí sí que cumple un papel fundamental la educación superior. Colombia necesita reactivar el empleo. 5 millones de personas en desempleo, con una situación que genera angustias familiares, angustias personales. Tenemos que abocarnos toda la sociedad a lograr generar 1 millón de empleos en los próximos 2 años, y esa es una tarea en la cual las universidades cumplan un papel. La micro y pequeña mediana va a ser esencial. La participación de las universidades en la discusión de la ley de emprendimiento en el Congreso va a ser un tema fundamental, y por supuesto en la construcción de esas 27 obras de infraestructura vitales. El segundo compromiso de este compromiso por Colombia es el compromiso con un crecimiento limpio. Queremos seguir avanzando, pero no creciendo como normalmente hemos crecido, sino un crecimiento que sea sostenible, que considere el medio ambiente, y por eso ha planteado el presidente que ese crecimiento limpio implica
energías renovables, implica un esfuerzo grandísimo de sembrar 180 millones de árboles, y allí sí que les hago una invitación a las universidades, a los estudiantes. Esta es una tarea de todos, y aquí hay una invitación que hace el presidente fundamental para reactivar, y que reactivar se haga con soluciones basadas en la naturaleza también, como lo ha planteado el presidente. El tercero es un compromiso con los más vulnerables. Las pequeñas y medianas empresas, los independientes, los informales, son los que más han sufrido en esta pandemia, y no se ha estudiado y no se han propuesto muchas soluciones para ellos. Y aquí pues ha surgido Ingreso Solidario, dice el rector de la Uniminuto. Claro que sí, necesitamos esas ideas porque son las que más necesitamos proteger. Ingreso Solidario se va a extender como una renta mínima de protección, pero aquí necesitamos una gran apuesta de cómo logramos que ese grupo de economía informal, que es casi el 48%, se pueda vincular, se pueda proteger. Son los que más han sufrido, no estaban en ningún programa del gobierno y necesitamos llegar a atenderlos. Y finalmente un compromiso, como ustedes lo señalaban muy bien, con el campo y con la paz, con legalidad. Esos 4 compromisos son los que toda la sociedad deberíamos movilizarnos en torno a lograr ese 1 millón de empleos, que las inversiones público y privadas reactiven y repotencien una nueva sociedad que no tendremos la misma normalidad, pero requiere el concurso de todos. Así que, pues a todos muchas gracias. También tengo que retirarme, pero le agradezco a la doctora Nancy Patricia por permitirnos participar de esta discusión, y a todos ustedes muchas gracias por sus aportes. Gracias, hemos llegado al final. Doctora Dolly, padre Harold, Juliet, doctor Diego, a todos mil gracias, buena tarde, y los esperamos el próximo martes en un nuevo ciclo de reunión. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Buena tarde.